Carlos Litín Pizorno, bienvenido, gracias, es un honor tenerte con nosotros. Bueno, Sergio, yo te agradezco mucho la invitación, te agradezco mucho la posibilidad de estar en contacto con la gente de la ciudad y de la región, y siempre que vengo aquí me sorprendo de la maravilla que han construido acá, de la infraestructura y del equipamiento que tienen. Realmente bueno, el diario ha sido una cosa muy, muy exitosa. Bueno, gracias. La verdad es que cuesta mucho, pero bueno, son 35 familias que seguimos directamente. Después los canillitas que se van quedando casi sin diarios de papel. Hay solo 2 en la provincia. La Voz y el Diario son los únicos que se siguen imprimiendo los 7 días de la semana. Puntal en Río Cuarto imprime 4 días y La Voz de San Justo en San Francisco 4 días a la semana. Hay toda una cuestión de costos, bueno, pero es triste porque cuanto más voces, mejor para la democracia, porque más opiniones y más debate, vamos quedando pocos. Y la idea de invitarte y de invitar a otros colegas tuyos, laburantes, empresarios de la ciudad, es entre todos encontrar la verdad. Ninguno la tenemos, pero bueno, en principio decir cómo estás viendo esto. Estás al frente del parque industrial, estuvo Carlos Montoto, nos contó todo, y solo 2 presidentes, y cuánta continuidad, ¿no? Porque de Rodolfo Banchio y vos, una línea que se mantuvo. Siempre se da acá que el que llega echa por tierra con lo que hizo el otro, y en cambio cuando hay continuidad las cosas avanzan. El trabajo de Rodolfo Banchio en el parque fue impecable y fue con una fuerza y un ímpetu notable. Estamos tratando de seguir esa línea y con ese ímpetu, con esa fuerza, y creo que los resultados son altamente positivos. Casi sin más parcelas disponibles, viendo la forma de anexar, nos contaba Carlos, algún campo lindero, porque no hay prácticamente más espacio. Estamos iniciando ahora los trabajos de infraestructura en el predio nuevo que se compró hace unos años, y bueno, con ese objetivo, Sergio, ¿no?, de incorporar nuevos terrenos a la venta. Carlos, del contacto con tantas empresas y las tuyas propias, ¿cómo estás observando un poco el panorama que se está viviendo hoy? Leíamos al comienzo del programa, acostumbramos leer los titulares, y por ejemplo, el diario Clarín dice hoy: investigarán solo a quienes evadan más de 100 millones. Es un título que se repetía, Florencia. Y La Nación también. La Nación dice lo mismo. Sí, ahorros en el colchón hasta 100 millones, el Estado no preguntará de dónde vienen. Queda siempre que hay un blanqueo, que hay una cosa de estas, a los que han sido puntuales en el pago de los impuestos, evidentemente nos queda un sabor amargo, ¿no? A veces son medidas que desde el punto de vista de la economía y tendiendo a volcar más capital en la sociedad, bueno, desde el punto de vista de la economía parecen razonables, desde el punto de vista de lo que uno siente como justo, no parece razonable, pero la mirada, la charla cotidiana con el empresario, ¿cómo están notando la cosa? ¿Cómo ves el porvenir en cuanto a expectativas, a fuentes de trabajo? Pues, vamos a decir, tenés varias empresas. ¿Cuánta gente depende, cuántas familias dependen de los negocios que vos, los tuyos? No, hay unas 170 personas aproximadamente. Bueno, es una responsabilidad grande. Enorme. Es una responsabilidad grande, sí. Bueno, ¿qué se siente de cara al futuro para mantener, por lo menos para mantener esos planteles, semejantes planteles de laburantes y de familias que hay detrás de los laburantes? Totalmente, Sergio. Realmente uno se da cuenta que las pymes como la de uno son una hoja de papel en medio de una tormenta.
hay que cuidar muchísimo cada cosa que se hace, cada paso que se da, tratando de cometer la mínima cantidad de errores posibles. Estos cambios bruscos, en lo que es combustibles, la cuestión está más o menos estabilizada, los precios estabilizados se mantienen, no hay saltos bruscos. En lo que es neumáticos, el tema se ha complicado mucho por la cuestión de la importación. Y del que va a comprarlos afuera. Aprovecha el viaje y se viene con las ruedas nuevas. Ahora se han aproximado bastante los precios entre el precio que hay afuera y el precio interno. Pero sí, vienen nuevas marcas, vienen muchas ofertas de neumáticos desde China. Y esto evidentemente está planteando un cambio en la comercialización. Nosotros hemos sido siempre agentes de una determinada empresa internacional de altísimo prestigio, Pirelli, y ahora estamos empezando a importar ya cubiertas de origen chino, de las mejores, las que están avaladas por la Comunidad Económica Europea y que inclusive se comercializan en Europa, pero queremos darle a nuestros clientes la alternativa, ¿no? Decirle, bueno, tenemos la cubierta de siempre, que es Pirelli, que tiene 15 años de experiencia como proveedor único en la Fórmula 1, tope de gama, y también tenemos una cubierta de menor precio, de buena calidad, de otro origen. Ahora, cuando uno lo piensa desde el punto de vista de la industria argentina, Pirelli, el 80, el 90% del neumático que se vende con la marca Pirelli es fabricado en Argentina. Si nosotros empezamos a comercializar en nuestras bocas de Pirelli un neumático chino, y lo hemos hablado con Pirelli, y ellos lo entienden a esto, porque si a nosotros se nos baja mucho el volumen de venta, tampoco podemos subsistir. Es decir, que ellos admiten que en una agencia oficial Pirelli estemos vendiendo determinados rodados, los rodados chicos, que son de otras marcas y de marcas de origen chino. Ahora, qué cosa, porque en todos los rubros aparece China o el sudeste asiático. ¿Qué lectura o qué han hecho de la economía? ¿Cómo han avanzado tecnológicamente para ponerse en esta situación casi dominante en muchos campos, que antes no eran los suyos? No he estado en China, pero sí hablo con amigos que viajan con frecuencia, y es como una filosofía distinta. Para nosotros el trabajo es una necesidad, es lo que nos permite vivir, es un elemento más de nuestra vida. Nosotros complementamos el trabajo con muchas otras cosas, como que para los chinos el trabajo sería su razón de ser, ¿no? Una disponibilidad de tiempo y de voluntad absoluta al trabajo, y que me decía mi hijo que él lo veía que era algo que se iba gestando desde la infancia en los colegios, porque los niños están 12 horas por día en los colegios, contra 4 y medio, 5 que podemos estar aquí en Argentina. Ellos están 12 horas en el colegio desde niños, y en eso se ve que se va generando un hábito y una contracción a la responsabilidad. Una contracción, Sergio, esa es la palabra exacta. Sí. Mira, bueno, en medio de esta situación, ¿qué sería lo positivo? ¿Qué sería la palabra de aliento que se le puede llevar al que nos escucha, al comerciante, al industrial, a la persona que está defendiendo su negocio, su empresita, su cooperativa? Yo, independientemente de las vicisitudes de los gobiernos que le tocan al país, soy siempre muy optimista con respecto a lo que es Argentina. En Argentina hay recursos infinitos y hay también un talento infinito. Yo realmente no dejo de sorprenderme cuando veo las cosas. Cuando ustedes le hicieron la entrevista a Junta Más, este muchacho que fabrica, que resolvieron de forma práctica y rápida la pérdida en caños
que resolvieron de igual manera, con la misma practicidad y simplicidad, de lo que es la pinchadura de los caños de gas. Uno ve que en Argentina el talento es desbordante. Así que con recursos, con talento y con buena gente, el argentino es una persona buena persona, una persona noble, trabajadora. Creo que con todos esos condimentos uno es siempre optimista con respecto al país. Y yo creo que esta apertura nos cuesta un esfuerzo muy, muy grande de adaptación. Entiendo que también para las posibilidades argentinas de elaborar toda la materia prima que Argentina produce, eso sería el salvaguarda para el país y para todos los habitantes del país, no para una fracción de los habitantes. Aceitera General Deza sería un ejemplo, por decir, de poder hacer toda la cadena y sacar no la materia prima, sino pero bueno, mira vos, una empresa familiar y un monstruo a la vez. Una empresa familiar, gigante, una empresa que todos los empresarios pyme deberíamos tener como norte, deberíamos querer parecernos en algo a esta empresa. Yo me acuerdo, hace muchos años, un día le hablo al propietario de la empresa, uno de los hermanos, digamos, a Roberto, felicitándolo porque era una de las empresas que más granos había exportado, y él me dice: no, Litín, dice, para mí es una frustración, yo no quiero exportar granos, yo quiero exportar productos elaborados. Yo me quedé un poco avergonzado por la ingenuidad mía de haberlo querido felicitar por una cosa que él me dice: en realidad esto para mí no es un orgullo, para mí casi como que tomaba como un error. Dice: yo quiero progresar y quiero ser un gran exportador de otras cosas, ¿no? Hablamos, estimada Florencia, que usted es de Ucacha, una de las estudiantes que ha venido a Villa María y ha adoptado la ciudad. De General Deza, podría ser de cualquiera de todas las localidades a las cuales llega el diario todos los días, y viven ahí los dueños, no viven en Puerto Madero. Podrían elegir el lugar del mundo donde vivir y viven en el pueblo. Uno quiere hablar con la gente de AGD, golpea la puerta y lo atienden. Se quedaron en casa. Sí. Están ahí. Sí. Ese es otro detalle realmente llamativo y que vale la pena mencionar, ¿no? Porque están ahí al pie del cañón y todavía a veces compartiendo el asado de los viernes con los trabajadores. Litín, te quería preguntar por el tema de nafta, a propósito de la canción. Volviendo a la estación de servicio, ¿está rondando esta posibilidad o decreto o de apertura tal que los consumidores lleguemos a la estación de servicio y nos despachemos solos? Eso, modernidad versus puesto de trabajo, eso, ¿cómo lo pensás para tus estaciones de servicio? Bueno, nosotros en el año 91, 92 hicimos el intento en la estación de servicio de Avenida Perón y Bolívar. Sí. Habíamos hecho autoservicio. Barrio Rivadavia. Hicimos un autoservicio y en realidad no nos dio resultado. No nos dio resultado, la gente no se habitúa. Esto que existe en otros países, en Estados Unidos, el 90% de los despachos son autodespachos. Pero el argentino tiene un modo más europeo de vivir, de vestir. No nos gusta oler a nafta en las manos, oler a gasoil, llegar a una reunión y, bueno, tener ese residuo que queda cuando uno toma el pico de un surtidor, por limpio que esté, siempre algo se contamina del aroma de los combustibles. En aquel momento no funcionó, a nosotros no nos dio resultado, tuvimos que volver al sistema convencional y en muy poco tiempo, lo habremos ensayado 3 o 4 meses y no nos daba resultado. Veíamos que la gente inclusive paraba para cargar y cuando por un parlante desde el shop se le decía que era autoservicio, la gente se disculpaba, se subía al auto y se iba.
no nos dio resultado. Inclusive por ahí existe el que tiene hasta identificado al playero que le gusta que lo atienda. Totalmente. Sí, que cruza dos palabras y que así no conozca a la familia y todo bien, todo cruza dos palabras. Es así. Posiblemente en una ruta, en un camión, donde el camionero, el chofer, esté más habituado a la mecánica del camión, a hacer pequeñas reparaciones en el camión, se da más maña en eso. Y además los combustibles siempre tienen en el manejo implícito un nivel de riesgo alto. Un derrame de combustible, cuando hay combustible en la playa, así sean 5 o 7 litros derramados, es un momento de altísima tensión y alerta. De modo que si se va a implementar, hay que pensar muy bien cómo se va a implementar y qué beneficio puede tener para el usuario, porque yo no creo que esto pueda ahorrar más de un 2 o un 3% sobre el precio. Bueno, un 2 o un 3%, una persona que cargue, no sé, 50.000 pesos con un tanque lleno de combustible, habitualmente la carga de promedio será de 30.000 pesos, carga promedio, ¿no? Bueno, que pueda ahorrar, no sé, 300 pesos, 500 pesos. No sé si va a asumir ese riesgo de cargarse, de hacer una tarea a la que no está ni habituado ni capacitado. Vamos a ver qué dice la experiencia. Sí, Gustavo. Con respecto al tema de seguridad que recién mencionaba Litín, le traigo un ejemplo que me pasó en una estación de servicio de él. Yo tengo baúl en la moto y si hubiera tenido que yo despachar hubiera generado un incendio, pero el muchacho que me atiende le golpea el baúl antes de abrir la tapa de combustible. Dice, por si tiene estática, me explica después. Y fue una maniobra preventiva. Golpea con su guante el baúl, que es de plástico, un determinado plástico. Y bueno, si hubiera tenido estática y yo hubiera abierto la tapa, hubiera generado un incendio. Bueno, sí, yo no tengo la experiencia para cargar, si la tiene el despachante, ¿no? Sí, la gente que trabaja en las estaciones de servicios de todas las marcas tiene siempre preparado un rol antiincendio, un rol ante emergencias, y tiene toda una capacitación para actuar en caso de estos, en caso de derrames. Y si vos me dijeras que el combustible el usuario lo va a tener con un 12 o un 15% de descuento, bueno, puede ser un descuento significativo, pero yo entiendo que la mejora en el precio no va a ser más del 2,5%. Litín, coincidís que Villa María, no quiero usar el término isla, que era el término de Ancelos, no digo que sea una isla, pero por un cúmulo de factores se ha convertido en una ciudad que marca algunas diferencias. Nos hemos criado prácticamente juntos. Sí. En los últimos 30, 40 años, ¿cuáles crees que han sido los hitos que han hecho de Villa María que sea esa ciudad que es hoy? Que sé gente por ahí de localidades que yo siempre pongo el ejemplo de La Carlota porque conozco mucho y es equidistante de Río Cuarto, Villa María, inclusive casi que con mejor ruta por la 8 que por la 4, y se ha volcado La Carlota hacia Villa María más que como lo hacía antes hacia Río Cuarto. ¿Qué crees que ha contribuido a que tengamos la ciudad como la tenemos ahora? Sí, yo veo Villa María una ciudad distinta y casi incomparable con ciudades que tienen más o menos la misma cantidad de habitantes. Yo creo que Villa María tiene desde siempre un excelentísimo nivel educativo. Pensemos en la escuela de Sobral, pensemos en lo que fue el Colegio de las Rosarinas con sus profesorados. Ahí Villa María empezó a marcar una diferencia. Villa María tiene una gran cosa que poca gente recuerda y que es una distribución bastante equitativa de la tierra. Villa María no tiene grandes estancias como tiene la provincia de Buenos Aires o como tuvo la provincia de Buenos Aires, estancias de 8.000, 10.000, 15.000 hectáreas donde los dueños vivían en Buenos Aires de la renta de la tierra. Acá la tierra ha estado distribuida en forma mucho más homogénea y generalmente el propietario o inclusive el arrendador y el arrendatario de la tierra, pero viven en la misma ciudad.
esto me parece que genera un clima distinto y también muchísimo más dinámica, muchísima más preocupación por el rendimiento del suelo, por la conservación del suelo. Creo que las universidades, la Universidad Tecnológica, que hace ya tantos años que está, la Universidad Nacional de Villa María, han seguido marcando esto y uno ve una ciudad que claramente se distingue. Las autoridades que Villa María tuvo de todos los partidos han sido excelentes, excelentes. Uno ve tanto Cabezas como Beglia, a Castelo, Vedano, Gil, a Castelo. Bueno, son personas que están impulsando permanentemente la ciudad hacia arriba, ¿no? Gente que tracciona el techo de la ciudad. Y después siempre pongo el ejemplo de la Costanera, por ahí se van a aburrir. Cuando Miguel Beglia dijo, no, la Costanera es para todos, y por allá atrás del Sport pasó, como nosotros decimos, la Champions, y abrió la Costanera, el que le siguió fue a Castelo y la pavimentó. Así es. O sea, no deshizo lo que hizo el anterior, sino que lo hermoseó, por así decir, continuó la obra. Y eso no sé si ocurre en muchos lugares. Generalmente se echa por tierra con lo anterior, y un ejemplo también de esto de la continuidad que hablábamos antes. Sí, lo que decías al principio. Yo creo que esto, Sergio, nos identifica, y uno ve en los villamarienses una permanente necesidad de progreso, de adelanto, de crecimiento. Es una ciudad fuertemente aspiracional, Villa María, y eso me parece que es bueno. Y creo que hay que retomar lo que fue la filosofía de los villamarienses a comienzo de la década del 60, cuando se generaron muchas sociedades anónimas donde había una participación muy fuerte de la comunidad. Creo que eso, los que tenemos responsabilidad de alguna manera de estar vinculados al desarrollo económico, humildemente, en mi caso, de la ciudad, tenemos que generarlo. Villa María en aquella década generó lo que se llamaba EFCA, Electrofundiciones Centro Argentino. Cuando pensar en Argentina era como hoy pensar en el mundo, porque la economía era muy de aldea, era muy local. Cuando se generó Cúspide, estaba pensando Compañía Argentina de Seguros. Compañía Argentina de Llegó Seguros. a tener más de 26.000 o 36.000, no me quiero equivocar, pólizas. Sí, compañías importantes. Y todos iban y se aseguraban con Cúspide, porque todos. Era gente de acá que no se iba a ir nunca y que te iban a atender atrás del mostrador. Totalmente. Claro. Y en estas compañías había mucha emisión de acciones que tenían familias de Villa María. O sea, las familias de Villa María tenían acciones en EFCA, tenían acciones en otra empresa, con capitales locales. Me parece que eso un poco se diluyó después, porque en el año 72, 73, calculo yo por ahí más o menos, fracasó el proyecto edilicio Italia 1, ahí... Donde ahora hay un casino. Donde ahora hay un casino. Contradicciones de la vida, ¿no? Sí. Lo que era un proyecto societario, comunitario. Sí. Bueno, y en este sentido, ahí como que empezó un espíritu distinto. Hay que retomar aquel espíritu asociativo, colaborativo, que construye no solamente economía y desarrollo, sino que construye amistades, relaciones y tejido social. Venimos de celebrar el día 2, el Día del Bombero, y nos acordamos de personas como Mulinetti, personas, Massetti, etcétera, etcétera, que también, como aquellos locos que en la Costanera hicieron el anfiteatro, en un basural, y empezaron a llevar camiones de tierra, y la gente decía, ¿qué hacen? Bueno, mirá lo que es el anfiteatro ahora. O sea, sí, es todo producto de esa impronta, de ese querer hacer algo nuestro. Sí, Está sí. Bueno el pensamiento. El diario es un ejemplo también de eso, ¿no? Del esfuerzo colaborativo, participativo. Y es todo un ejercicio, no es fácil,
No es fácil trabajar en equipo, no es fácil trabajar en grupo, no es fácil la mesa deliberativa, pero me parece que los resultados son fantásticos, son muy buenos. Yo muchas veces pienso en la posibilidad de un negocio y lo primero que pienso es quién sería el socio. Muchos amigos que me preguntan, che, quiero hacer tal cosa, quiero emprender tal cosa. Le digo, no lo hagas solo, buscate un socio, buscate un buen socio, pero tené con quién hablar del proyecto, tené con quién discutir el proyecto, tené con quién compartir también las alegrías y los momentos de angustia. Estas colaboraciones o alianzas y eso, ¿cree que son una opción o una necesidad por ahí para mantenerse? Son una opción, pero muchas veces se transforman en determinados momentos, se transforman en prácticamente necesarias. Muchas veces la persona sola se doblega más rápidamente con un socio y un compromiso con uno y un compromiso con el otro también, ¿no? Como cuando dos personas dicen, che, mañana salimos a caminar o vamos a correr a la costanera a las 6 de la tarde. Y a las 6 de la tarde está frío, tuviste un día duro y estás cansado. Pero, che, pero me comprometí con Pedro, con Juan, voy a ir. Entonces, eso también ayuda a que las cosas continúen y que haya más esfuerzo. ¿Podemos decir que nadie se salva solo? Creo que... Una frase muy en boga por lo del Eternauta. Sí, totalmente. Yo siempre pensé que somos una sociedad, ¿no? Siempre he trabajado mucho en instituciones porque tengo ese concepto de la sociedad. No lo recuerdo, pero sí estuviste en la presidencia de ERCA. En la presidencia no, estuve muchos años y estuve como secretario general con Victorio Chantore como presidente. Victorio, Chantore, un sí, ejemplo y una personalidad trascendente de la ciudad. Realmente un hombre excelentísimo, afectuoso en el trato, inteligente. Victorio Chantore lo que sabía de química era comparable a lo que sabe un ingeniero químico. Y era un hombre con una preparación escolar que no había llegado a la universidad, pero él sabía de química muchísimo. Era un gusto escucharlo a Victorio Chantore. Para mí ha sido un emblema, me ha marcado la vida. Mira. Bueno, Carlos Pizorno, mil gracias por estar acompañándonos en la mañana, charlando, conociéndonos, compartiendo ideas, historias de personas valiosas. Hablamos de los Urquía, de Chantore, y creo que para las generaciones nuevas está bueno mirar atrás, contarles cómo se hicieron las cosas para tomar lo mejor y tratar de dejar a un lado lo peor, ¿no? Absolutamente, Sergio. Y cuando te veo siempre me da ganas de reclamarte algunos goles que me has hecho en la infancia, porque yo que era malo para el fútbol me ponía al arco, ¿viste? Bueno, no. Sergio, muy agradecido por el tiempo, la posibilidad y felicitarlos por lo que hacen. No, por favor, gracias por acompañarnos.